Recordar el ayer a través de los poemas hechos de todo corazón y dar la esperanza de un mañana mejor a través de nuevos poemas creados y escuchados por usted ayer y hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Requete buenas tardes. Hoy, fíjese que al parecer la sequía va terminando. Estuvimos desde anoche monitoreando el agua que había en diferentes partes de México. Estuvimos a través de los medios cibernéticos y nos enteramos de que para el día de hoy está pronosticado que va a llover bastante. Se acompañará la lluvia de lluvias con posibles rayos, con descargas eléctricas en casi todo el país. Eso es bueno, ¿eh? Usted sabe que dependemos tanto del campo, directa o indirectamente. Pero aparte de que dependemos del campo para que crezcan pastizales, para que crezca el alimento para los animalitos, también para el consumo humano se requiere muchísima agua. Ayer nos estábamos acordando con gentes que andan cerquita de la edad nuestra, cuando no había la tubería, cuando no había agua potable, cuando dependíamos mucho de los pozos de luz que sacaba uno el agua con rondanilla, así le llamábamos, que enredábamos una cuerda en una rondana que estaba adelantito, arribita de la cabeza de uno, y en el extremo del mecate colgábamos un balde y lo echábamos hasta el fondo del pozo. Y ya una vez que sentíamos que tocaba en el fondo agua, se hundía el balde, luego lo jalábamos y ya así a fuerza de brazos, de manos, lográbamos sacar el agua refrescante. Fíjense que en aquel tiempo, en esos pozos de luz, había tantos bichos, hasta víboras había, lodo, etcétera, etcétera, y así nos tomábamos el agua. Y fíjese que no había diarreas, que no había enfermedades gastrointestinales, nada. Nos tomábamos el agua fresca, en una jícama. ¡Ah, qué rica!, decíamos. Eso era un medio con la rondanilla. Pero había otro medio, fíjese qué lejos nos fuimos, décadas atrás. Era una cigüeña. La cigüeña le llamábamos a poner en dos horcones una madera redonda, y allí enredábamos un mecate, y en la punta del mecate que dejábamos caer hasta el pozo, ahí sentíamos cuando ya se llenaba el bote o el balde, y luego pues a darle como una especie de mangos que tenía la cigüeña hasta que sacáramos el agua. Y también agua riquísima, y nadie se enfermaba. Fíjese que el agua hervida no la usábamos más que cuando alguien estaba enfermo, cuando en los partos, en el nacimiento de una criatura, luego pongan a hervir agua porque se prepara el parto.
Y también cuando había que combinar alguna medicina, era con agua hervida. Solamente en caso de enfermedad se usaba el agua hervida, que hacía las veces, antes era mejor que el agua potable, en fin. Eran tiempos de antes y dependíamos de la lluvia, del cielo. Cuando había sequía, cuando no había lluvias, se arrastraban los pozos, casi se secaban y batallábamos para sacar el agua. Bueno, había otra clase de agua, el agua que sacábamos en los ranchos de los malacates. Eso ya era otro sistema. Pero estábamos viendo que la sequía parece que ha aminorado, y a cambio de la sequía se ha venido agua en abundancia. Eso en algunas partes de la República Mexicana, hasta inundaciones, y son caprichos, fenómenos meteorológicos. Esta es la situación. Hoy estábamos leyendo, por eso entramos un poquitito en el ayer, que se pronostican para hoy, según el Servicio Meteorológico Nacional, lluvias con posibles descargas eléctricas en casi todo el país. Para hoy, en Coahuila, en Guerrero, en Nuevo León, en Oaxaca, en Chihuahua, en Durango, en Jalisco, en Sonora, en Sinaloa, también en Sonora están pronosticadas lluvias, pero son pronósticos, vaticinios, y a veces estos no se cumplen, a veces fallan, pero el agua siempre será bienvenida. El agua del cielo siempre será bendita. Estuvimos leyendo hoy que se está utilizando en toda la República Mexicana el inducir en las nubes una sustancia que en aviones se inyectan a las nubes, y eso hace que llueva, y eso hace que se alimenten las presas, los lugares donde se almacena el agua. El ser humano es creativo, el ser humano es luchón, el ser humano le encanta el no desafiar a la naturaleza, sino poner en práctica aquello de que a grandes males, grandes remedios. Desde tiempos inmemoriales, desde tiempos bíblicos, se usaba mucho el luchar contra la adversidad. El ser humano no se rendía. Creo que para empezar el día de hoy ha sido una buena charla, una buena plática. Antes, cuando llegaba uno a una casa, comenzaba a decir: ¿qué pasó? ¿No les ha llovido por acá? ¿Cómo está todo por ahí? Así decía. ¿No les ha caído agüita? ¿Y cómo le fue con el agua anoche? ¿Metieron los cáteres de Huangochi o de Ixtle? ¿No se mojaron? En fin, no se gotearon las casas. Normalmente antes eran los techos de una agua, techos planos y nada más. Y era la plática. Y ahora, luego dice uno, ¿qué dicen en internet? ¿Que hay pronóstico de lluvia o qué? Son tiempos de hoy, pero actualizados a lo que tenemos y lo que teníamos antes y no teníamos también. Así que bienvenida el agua.
y que llueva en casi toda la República Mexicana, eso sí, con las precauciones normales. Acuérdense lo que nos decían los papás, los tíos, los abuelos en los ranchos. Cuando estaba lloviendo y andaba uno, a veces le daba por andar a caballo ayudando a los tíos a arriar el ganado. No era de nosotros, pero ayudábamos a los tíos. Y me acuerdo que andaba bajo la lluvia uno, arriba de los caballos, o a pie. No había luz eléctrica, menos en los ranchos, y se iluminaba uno cuando andaba en el monte caminando bajo la lluvia con los relámpagos. Y no pasaba nada. Eso sí, nos recomendaban los mayores que no nos metiéramos a protegernos debajo de un árbol, porque funcionaba uno como especie de pararrayos. En fin, el ayer y el hoy. Por eso hemos escogido el título de Ayer y Hoy. Y a propósito, la muerte es así, es la amenaza. Reportan la Secretaría de Salubridad y Asistencia 7.989 contagios en 24 horas. Y sabe que ocurrieron 269 muertes, y más fue las muertes y los contagios en la Ciudad de México. Las muertes que los seres humanos que tienen una cultura de la muerte, en fin, somos causantes, bueno, no nosotros, ¿no? Pero sí muchos seres humanos. Por ejemplo, no nada más en México, en el Centro y Sudamérica y en el Caribe asesinaron al presidente de Haití. El presidente se llamaba Juvenal Moise. Lo asesinó un comando extranjero cuando estaba en el patio de su casa. También resultó herida la esposa de él, pero él fue el que murió. Y fue un comando extranjero. ¿Por qué extranjero? Porque hablaban inglés y español. La violencia en todo el mundo, lamentablemente, los seres humanos todavía tenemos la cultura de la violencia, resolver nuestros problemas por medio de la violencia. Y AMLO, Andrés Manuel López Obrador, dice que la baja en los decesos es síntoma de que funciona bien la vacunación e invita a vacunarse. Siempre lo hemos dicho que la vacuna es alargar la vida y dar más calidad de la misma. A vacunarse, por favor. Y aquí ahora, en el momento romántico, en el momento poético, dirigida a aquellas parejas que tienen décadas viviendo en unión de el matrimonio o en la unión conyugal, a las parejas que van empezando una relación lleno de ilusiones y que proyectan, que hacen planes a largo plazo, les decimos adelante, ánimo. Y a las parejas de antes y la de hoy, aquí les va este momento poético de Susan Polis Schutz y su pareja Stephen Schutz. Aquí está. A veces no dices nada,
pero yo sé exactamente lo que estás pensando. A veces tú ves algo hermoso y es como si yo lo viera también. Y si no lo veo, lo lamento tanto y quisiera que tú corrieras a verlo. A veces tocas algo y tomando tu mano siento como si yo también lo tocara. A veces aprendes algo interesante y escuchándote a ti, aprendo yo también. Siempre estoy cuando tú estás feliz. Yo lo estoy, porque eres parte de mí y mi vida está entrelazada siempre con la tuya. Y ya cuando la pareja logran aposentarse, consolidarse bien, surge este poema que dice: siempre en mí estás tú, está el amor. Y le dedica la mujer al hombre y el hombre a la mujer, porque nuestra relación está fundada en la honestidad y la franqueza. No existe la necesidad de probarnos. No hay que darnos más muestras, más pruebas. Es tan maravilloso encontrar a alguien con quien no necesito usar estrategias y que vive para todo aquello que considero importante, bueno y bello, dedicado a todas las parejas que nos escuchan en esta hermosa ocasión. Se nos terminó el tiempo. Antonia del Rocío es la que se encarga de subir este programa en YouTube, ayer y hoy, en la página de Antonio Ortega Orozco, y nosotros lo grabamos y ella, Antonia del Rocío, apoyada por Dorinda Llamas y con la complacencia de la mascotita Fredita, siempre estamos llevándole a usted vivencias de ayer, de hoy y de siempre. Y no se nos olvida que entre más pasa el tiempo, y qué bueno, ese es buen síntoma, entre más pasa el tiempo, como que los seres humanos ya le copiamos, ya imitamos muchas cosas bonitas que nos enseñan los animalitos. Y antes era muy común que la gente se enlutara cuando moría algún familiar, o que estuvieran llorosos, que estuvieran tristes, pero hoy también hay tristeza, también hay luto cuando muere un animalito. Uno habla de los perritos, pero también los gatitos y otros animalitos que se crían en las casas, animalitos domésticos. Yo me acuerdo que antes se usaba mucho que el mejor amigo del hombre era el caballo, y se contaban anécdotas, se hacían corridos de caballos generosos, bondadosos y que se hacían famosos. El caballo era el mejor amigo del hombre, aparte de que se pegaba a la bestia, al caballo, a los carretones, a las carretas tirados por caballo o por mulas, y servían como medio de transporte, o se subía uno arriba de ellos. Pero el caballo siempre estaba siguiendo los pasos de el amo. Y hoy, gracias a Dios, qué bueno que los seres humanos hemos aprendido mucho de la bondad, de la fidelidad, de la generosidad de los animalitos. Así que es muy importante que usted en casita tenga una mascotita. El animalito que sea, quiéralo,
ámelo mucho, y creo que así seremos mucho mejor los seres humanos, motivados por el ejemplo que nos dan los animalitos. Gracias de todo corazón, le dice un servidor, Antonio Ortega Orozco, combinando la experiencia que nos dan los años, pero que nos da el estudio también. Antes era en libros, antes era en la escuela, ahora es en lo cibernético, pero ahora también es a través de las pláticas, las charlas. Hay personas que son grandes maestros, que tienen, como había maestros de antaño, una facilidad para enseñarnos. Otra vez, muy agradecido y sumamente agradecido. Muy, pero muy buenas tardes.